Gloria a Dios. ¿Saben? Cuando el Señor me estaba hablando y me decía, mira, yo quiero que tú compartas esto. Y yo inmediatamente dije, bueno, esta enseñanza, porque es una enseñanza, dije, esta enseñanza yo voy a poner por nombre la rebelión, una puerta al abismo, dije yo. Y después dije, no, pero el abismo, ¿qué significa abismo? ¿No? Dije, no, mejor la rebelión es una puerta que abre al infierno. Y el Señor me hablaba y me decía, abismo. Miren cómo, y quiero leerles lo que significa abismo. Esta enseñanza titula La rebelión, una puerta al abismo. Abismo, según el diccionario de lengua española, es una profundidad sin fondo. ¿Sí? El diccionario bíblico en Romanos 10:6-7, abismo se refiere al lugar donde Cristo Jesús pasó parte de 3 días y de donde su Padre lo resucitó. Apocalipsis 20:7 llama a abismo prisión. ¿Saben? Cuando yo leí el significado de esta palabra, dije, wow, Señor, tú realmente eres grande. ¿Saben qué nos está queriendo hablar el Señor? La rebelión, amados, puede abrir una puerta al abismo, a una prisión, ¿sí? Donde la persona que se rebela es difícil que salga de ahí, ¿sí? Es esta prisión, este hoyo tan profundo. Por eso que a una persona rebelde muy difícilmente se le puede volver al orden establecido por Dios. ¿Sí? Entonces, amados, seamos atentos y prestos para escuchar la voz de Dios. Amén. Voy a leerles como introducción algo que yo encontré. Y dice, es interesante que casi todas las nuevas filosofías de liberación que surgieron en la década de los 60 apuntaron contra las estructuras básicas de moral y autoridad. Muchas de ellas atacaron también la posición de los hombres, varones, entre comillas, en la sociedad. La revolución sexual, el movimiento feminista, el movimiento en contra de disciplinar a los hijos, etc., han tenido todos un impacto profundo en la cultura occidental. Los hombres han perdido mucho de su responsabilidad, su autoridad y su posición legítima en la sociedad y su derecho de hacer valer esta posición. Algunos se encuentran confundidos y avergonzados debajo de una montaña de condenación general de su sexo y de su lugar en el mundo, luchando contra esta corriente, y muchos otros han creído estas mentiras, que todos los varones son abusadores del poder, etc., haciendo de ellos hombres temerosos a la sociedad más que a Dios. Y la pregunta es, ¿obra de quién es esto? El diablo comprende muy bien el principio de atar al hombre fuerte primero. Después de atar al hombre en autoridad, toma por botín todo lo que está en su dominio. ¿Por qué crees que el diablo puede cautivar y destruir esta generación mucho más que la generación de hace 40 años? Es porque muchos hombres fuertes, fuentes de verdadera autoridad en nuestra sociedad, han sido atados. No sé cuántos han escuchado la última noticia de un pastor muy conocido, un pastor de jóvenes. Qué triste, ¿no? Qué triste, porque esto realmente es lo que el enemigo quiere hacer. Pero sigue diciendo la lectura, la rebelión puede tomar muchas formas, desde ridiculizar la autoridad de los padres hasta el derrumbe de restricciones morales básicas en la sociedad, liberación de los homosexuales, la legalización del aborto, por citar algunas. La actividad favorita de los rebeldes es que hombres y mujeres demuestren orgullosa y públicamente su rechazo de todas las restricciones
ante los mismos ojos de Dios. Wow, ¿saben? Que cuando yo leía esto dije, realmente, Señor, es una palabra fuerte. Y el Señor quiere hablar a su iglesia. Y yo tuve que aprender, amados. El Señor me tuvo que trabajar. Porque eso es lo que Dios quiere. Amén. Vamos a irnos a la palabra. Porque quiero que estén con su Biblia. Amén. Siempre les exhorto para que ustedes puedan constatar en la palabra. Amén. Miren, cuando yo estaba realizando el bosquejo de esta enseñanza, me encontré con un pasaje en Deuteronomio que casi, wow, me hizo pensar y reaccionar. Quiero que nos vayamos a Deuteronomio 21, del 18 al 21. Deuteronomio 21, del versículo 18 al 21, dice: si alguno tuviere un hijo contumaz, ¿saben qué significa contumaz? Se los voy a leer el significado. Es el adjetivo que se utiliza para calificar a las personas que tienen firmeza en sus ideas, intenciones o conducta errónea, a pesar de las advertencias o consejos. Es la persona que persiste en mantener un comportamiento equivocado, aun sabiendo o siendo advertido del error, obstinándose en sostener sus ideas sin dar el brazo a torcer. Eso significa contumaz. Dice la palabra: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¡Wow! Díganme si no es fuerte. Gloria a Dios que vivimos en la gracia. Amén. ¿Se imaginan si viviéramos en el tiempo donde la ley era esta? ¿Se imaginan a una madre y a un papá viéndolo a su hijo morir apedreado? Wow, ¿saben cuando yo leí esto? ¿Saben qué entendí? Le tuve que decir: Señor, heme aquí, Señor. No importa, yo sé que tú te vas a glorificar. Si tú quieres hablar este día de la rebelión, lo voy a hacer. Amén. Porque sí es un tema prioritario para un hijo de Dios. Amén. En el Nuevo Testamento nos habla de varias áreas de autoridades, ¿sí? Entre algunas están la autoridad civil, por citar algunas, está el gobierno, la policía, ¿sí? La autoridad civil. La autoridad social, donde están nuestros jefes de trabajo, los profesores, los maestros, ¿sí? La autoridad social. La autoridad familiar, ¿sí? Y la autoridad familiar es el esposo o el papá de la casa. Bueno, en la ausencia del papá será la mamá, ¿no? Cuando no hay papá. Pero en la familia la autoridad es el esposo o el padre. Y en la iglesia, nuestra autoridad, ¿quién es? El pastor. Amén. Y hoy nos vamos a enfocar solo en un tipo de autoridad, aunque vamos a tocar algunas cositas, ¿sí? Para crecer. Hebreos 13:17 dice, vamos a ir a Hebreos 13:17. Porque necesitamos entender y ver realmente lo que el Señor
quiere hablarnos. Hebreos, déjame buscarlo. Gloria a Dios, bendito Señor. Hebreos 13, 17. Dice, vamos a leer desde el versículo, vamos a leer el 17 nada más. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Qué dice? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Saben qué, amados? Somos un pueblo tratando de entender principios del reino con una mente democrática. Por eso es que aquí en el occidente, tenemos problemas, ¿sí? Porque todo lo queremos entender con una mentalidad democrática. Tenemos un juicio para el gobernador, porque nosotros podemos decidir a qué gobernador queremos que gobierne nuestro país, ¿verdad? Nosotros tenemos esta mentalidad. Pero ¿saben qué, amados? En la iglesia, en el reino de Dios, no es una democracia, ¿sí? El reino de Dios tiene rango, tiene orden y tiene autoridad. Nosotros tenemos un Dios de orden. Amén. No podemos regirnos con esta mentalidad democrática. Por eso es que tropezamos. Amén. Quiero que leamos Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 dice, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Amén. Pero como esta mañana nos vamos a solamente dedicar a la autoridad espiritual, ¿sí?, de la iglesia en el reino de Dios, vamos a tratar de entender lo que el Señor nos está queriendo hablar, ¿sí? La mayoría de la gente en la iglesia que ama a Dios, la persona, el hermano que ama a Dios, el hijo que ama a Dios, no tiene problemas mucho con su autoridad divina, ¿sí? Pero ¿saben con qué tiene problemas? Con la autoridad delegada. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Saben? A veces nosotros nos regimos. Yo tuve que pasar por esto y sé
que cada uno de nosotros pasamos por esto. ¿Quién no ha pasado alguna vez? Porque el Señor tuvo que jalarme la oreja, y bien jaladita. ¿Quién alguna vez no ha estado asistiendo a los cultos y alguna vez está y dice, regresa a casa y dice, bueno, no me he alimentado nada hoy? La predicación estaba aburrida. O no, muy legalista, no, todo esto, aquello. No, muy suave. O al final algunos dicen, me dormí. Sí. O sea, cada uno de nosotros ha tenido que haber pasado algo. Yo en algún momento pasé esto. ¿Sí? ¿Y saben qué pasa? Que a veces nosotros creamos una fortaleza. ¿Saben? Esto me enseñó el Señor. Porque en ese tiempo, cuando yo decía, pero ¿cómo? Porque a veces somos muy buenos para hablar, para opinar, para decir, para supuestamente discernir, ¿verdad? O a veces decimos, no, muy así, muy asá. O a veces no, pero va a hablar lo mismo, o va a venir con el mismo mensaje. ¿Y saben qué? El Señor me habló. Y me habló gracias a un testimonio, a un mensaje de un pastor que yo escuché, que nosotros ponemos una fortaleza. Nosotros ponemos un muro para no escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Para no escuchar la voz de Dios. Porque encontramos algo que no nos agrada del pastor o del que está predicando. ¿Sí? Y ponemos un muro. Y cada vez que escuchamos a la persona o al líder, al que fuera que está hablando, hemos puesto una fortaleza. Y eso no nos permite escuchar la voz de Dios. Y podemos estar meses y meses, culto tras culto, y seguimos siendo sin ser edificados. Porque nosotros hemos puesto esta fortaleza. Yo estaba en un tiempo. El Señor tuvo que reprenderme y jalarme la oreja y hablarme. ¿Y saben qué? Hablarme a través de una enseñanza que yo escuché de una predicación de un pastor que realmente tiene muy buenos mensajes. Me gusta escucharlo. John Bevere. Y yo les voy a comentar lo que pasó con él, porque no solamente eres tú, amado, todos nosotros pasamos por esto. Pero ¿saben qué quiere el Señor? Que tengamos oídos prestos. Que podamos oír y decir, Señor, recibo tu exhortación, recibo tu palabra. ¿Sí? Y ¿saben? John Bevere en ese tiempo que él cuenta el testimonio, dice que estaba pasando lo mismo. ¿Sí? Porque a veces uno dice, no me estoy edificando, la palabra es muy dura, o esto es así, o no me gusta esto, no me agrada de esto del pastor, o aquello, o lo otro, hasta que llega un momento que dice, mejor me voy de la iglesia. John Bevere dice que estaba en un punto así. ¿Y saben qué es lo lindo? Lo lindo es que tenemos un Padre amoroso. Un Padre que se preocupa. ¿Saben? Esta mañana, muy bendecida la clase dominical, hablando de las bienaventuranzas. Y ¿saben? Una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿Saben? Yo entendí con el tiempo que el ser misericordioso también, ¿sabes qué es? Es dar palabra. Porque no podemos estar... ¿Qué hace un papá que ve a su hijo drogarse? El papá le estará diciendo, bien hijito, bien lo estás haciendo papito, drogate nomás, anda, seguí, sal con tus amigos. No, el papá le dará palabra, instrucción, orientación. Una manera de ser misericordioso, amados, es la misma misericordia que el Señor nos ha dado, dándonos a conocer palabra, es dar palabra. ¿Sí? Y en este día, bueno, yo le dije, Señor, aquí estoy, úsame, y el Señor quiere dar palabra. Amén. Miren, cuando John Bevere estaba en ese momento, dice, queriendo con un paso ya para irse de su iglesia, dice, ¿saben qué le habló el Espíritu Santo?
le dijo, hijo, el problema no es tu pastor, eres tú. ¿Y saben qué le recordó? Isaías, y quiero leerles, Isaías 1:19. Dice la palabra. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. En otra versión dice, si ustedes están dispuestos a obedecerme, entonces comerán del bien de la tierra. ¿Sí? Porque ¿saben qué, amados? La disposición, o sea, el querer, habla de actitud. Y el obedecer habla de una acción. ¿Saben qué me gustó de esa prédica? Que él ponía este ejemplo. Y decía, miren, cuando el Señor me habló y me dijo, hijo, tú eres el que está mal, dice que él se acordó. Porque le estaba diciendo, mira, no estás comiendo tú la palabra del Señor yendo cada día. ¿Sabes por qué? Porque tú has puesto una fortaleza. Tú estás mal, hijo, le dijo a John Bevere. Tú estás mal. Porque no hay predisposición en tu corazón. Porque no solamente es obedecer, sino es actitud. ¿Cuántos de nosotros sabemos? Y siempre lo hablamos, ¿verdad? Para bien o para mal, para justificarnos o para lo que fuera, decimos, Dios ve el corazón. Y sí, Dios ve el corazón. Y justamente esto es disposición, actitud. ¿Y sabes qué ejemplo ponía John Bevere? Él decía, yo me acuerdo de joven, de niño, dice que la mamá, él estaba encargado de sacar la basura en la noche para que al día siguiente venga el basurero, ¿sí? Y dice que justo cuando estaba dando su programa favorito, él mirando su programa en la noche, ¿no? La mamá se acercaba y le decía, John, ¿sacaste la basura? Y él la miraba y le decía, no, mamá, pues ve y sácala. La miraba, sí, mamá. Y salía y obedecía obedientemente, ¿no? Y sacaba la basura. Y todo el que me veía, dice él, seguramente pensaría, wow, qué hijo más obediente. Wow, qué muchacho, ¿no? Que al momentito le hace caso a su mamá. Pero ¿saben qué? Él cuenta y dice, pero ¿saben cómo yo salía? ¿Qué no es posible? ¿Cómo me va a sacar justo en mi programa favorito? ¿Qué le pasa? O sea, renegando, ¿sí? Actitud. ¿Cuántas veces nos ocurre eso a nosotros? A veces es normal, pero necesitamos decirle, Señor, escudriñame. A veces nosotros estamos, y puede ser que el papá o el esposo, quien fuera, te dice, pásame ese lapicero, por favor, ¿no? Y tú estás al otro lado. Y tú dices, ay, ok, el hijo no va, y le pasas. Pero dentro de él está, pero él está más cerca y no puede agarrar y tomarlo. Él tiene dos manos, ¿por qué no lo hace? Actitud. Dios está mirando en nuestros corazones. Amén. Dios está mirando en nuestros corazones. Muchas veces les comentaba y les decía, yo trabajaba en un colegio allá, y a veces los jóvenes, porque la autoridad del director decía, pónganse de pie, todos tenían que estar de pie, pero habían jóvenes realmente rebeldes, que no querían ponerse de pie. Y cuando la autoridad les volvía a decir, pero les he ordenado que se pongan de pie. Y el joven se ponía de pie, pero dentro de ellos, su espíritu estaba sentado. ¿Sí? Porque decían, me pongo de pie, pero por dentro estoy sentado, porque ese es el espíritu de rebelión. ¿Sí? La Biblia, amados, nos enseña una sumisión incondicional. ¿Qué quiere decir eso? Sumisión habla de humildad. ¿Sí? Pero vamos a ver que en cuanto a la obediencia hay una condición. Porque dice, yo voy a obedecer a mi autoridad siempre y cuando esté conforme a lo que me pide a la palabra. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Hace poco el pastor daba el mensaje
citaba a estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan? Ellos entraron al horno de fuego porque no recibieron. El rey hizo una estatua y dijo, todo el mundo tiene que venir y adorar esta estatua. Pero ellos no adoraron la estatua. ¿Y saben qué? El rey los hizo llamar y les preguntó. Pero quiero leerles, lo tengo aquí. Quiero leerles la actitud. Miren la actitud. Los tres muchachos le dijeron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado, su majestad. ¿Ven la actitud? No fueron y le dijeron, no, ¿qué se cree usted? No, usted, ¿qué está pensando usted? ¿Que nos vamos a inclinar ante su Dios? No, tenemos un Dios verdadero. No. Actitud. Esto es lo que el Señor nos enseña. Jesús vino a servir, dice. Jesús vino a enseñarnos, a humillarnos. Amén, aleluya. ¿Sí? Entonces, actitud. La disposición, dice, habla de nuestra actitud y la obediencia es una acción. Amén. A veces pensamos que somos muy espirituales, que sabemos más que el pastor inclusive, o que sabemos discernir y mientras lo que estamos haciendo es criticar. El verdadero discernimiento, amados, está enraizado en el amor de Dios y en el ser maduro espiritual. ¿Puede el espiritual juzgar las acciones del pecador? Sí, porque la palabra dice. El que es espiritual dice que juzga todas las cosas. Pero ¿saben que hay una diferencia? El espiritual puede ver y decir, mi hermano está mal, o sea, está cometiendo pecado, ¿sí? Porque él lo discierne. Pero no somos jueces. Es diferente decir a una persona que lo ves en pecado y decirle, eres un alcohólico, te vas al infierno, porque le estoy dando una sentencia y nosotros no somos jueces para dar una sentencia, ¿sí? Pero sí podemos discernir. Si mi hermano está en pecado o si hay una persona que esté en pecado, dice que nosotros necesitamos ¿qué hacer? Orar por ellos. La misma misericordia, como esta mañana decía la maestra, que el Señor nos ha mostrado por nosotros, es la que nosotros tenemos que manifestar. Sí. Orar. Darles palabra. Darles palabra. Porque la palabra es lo único que va a transformar al hijo rebelde. Amén. Sí, Señor. Miren qué importante es la actitud. Miren lo que dice Primera de Pedro 3:1. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La sumisión de un espíritu apacible y afable ganará aún al marido que no cree en Dios. ¿Sí? Esa actitud de sumisión, de sujeción va a ganar. Y aún en nosotros, y aún si tu marido es cristiano, es creyente, a veces nuestra actitud es lo que los aparta más. Porque no estamos siendo sumisas. No tenemos este espíritu afable, apacible. ¿Sí? Si nosotros reconocemos, saben que el Señor, a mí me estuvo trabajando aún en estos días, mientras yo hacía la enseñanza, porque el enemigo nos quiere venir, ¿sí? Y poner tropiezos. Pero el Señor me estuvo jalando la orejita y diciéndome, actitud, actitud,
Porque podemos ser obedientes, pero aquí ¿cómo estamos? ¿Sí? ¿Cómo estamos? Me he dado cuenta, seguimos aprendiendo, amados, seguimos aprendiendo. Hasta que venga nuestro amado Jesucristo, vamos a seguir aprendiendo. Gloria a Dios, porque yo sigo aprendiendo. Como les digo, hace poco pasé una situación y el Señor me tuvo que jalar la oreja y decirme actitud. Porque con mi actitud yo puedo ganarlo más a mi esposo. ¿Sí? Entonces necesitamos realmente estar con nuestros oídos abiertos. Amén. ¿Saben qué, amados? Cuando Jesús venga, dice la palabra que le veremos tal cual es. Sí, Señor. Porque seremos igual a Él, dice. Amén, sí, Señor. Miren cómo es eso, seremos igual a Él. Entonces, ¿quién tiene que cambiar? O sea, ¿Él o nosotros? Dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, ¿quién es el que tiene que cambiar? Nosotros. Todas las cosas que nosotros vivimos, amados, es para corregirnos, va a ser correctivo. Toda tribulación que tú estás atravesando, si tú la pones delante del Señor y dejas que el Señor te enseñe, te va a corregir, porque eso es lo que el Señor quiere. ¿Sí? Que cuando Él venga, o sea, nos veamos como Él. Amén. Quiero que leamos Hebreos 12. Hebreos 12. Hebreos 12. Miren, del versículo 5 en adelante dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. ¿Saben qué, amados? Dios instituyó al pastor dentro de su iglesia. Aquí en nuestra congregación, en cualquier otra congregación, Dios es el que coloca, dice la palabra, las autoridades. Amén. Tanto afuera como dentro de la iglesia. Entonces nosotros necesitamos prestar oídos a lo que el Señor quiere hablarnos. ¿Saben? Nuestro conocimiento de la obediencia es pobre, es deplorable. Porque hay quienes creen que su obediencia es completa cuando solo obedecen lo que les conviene de la palabra. ¿Saben? Hay muchos estudiantes cristianos que consideran un trato riguroso el mandamiento de ser obedientes a sus maestros. O sea, los estudiantes dicen: ay, reniegan. Hay esposas que consideran muy cruel el mandamiento de Dios de someterse a los maridos difíciles. Hay obreros quejumbrosos que se quejan de sus jefes, etc. Innumerables creyentes viven hoy en día en un estado de rebelión. La sumisión, amados, que enseña la Biblia, tiene que ver con el someterse a las autoridades establecidas por Dios. Consiste en rendirse voluntariamente a la voluntad de la persona. Es una actitud interna de corazón que es igual a la humildad. Aleluya. Esa es la sumisión.
Gloria a tu nombre. Pero miren, ¿saben qué? Esto me enseñó el Señor esta última semana. Miren qué lindo. ¿Saben qué dice el diccionario de sujeción? La sujeción dice es sostenerse de algo. Cuando el Señor habla y dice, esposas, sujétense de su marido, ¿sí? ¿Saben qué nos está diciendo? Agárrate de Él. Él te va a proteger. Él te va a cuidar. Él quiere guiarte por el bien camino porque te ama, te quiere dirigir a pastos verdes. Sujétate. Y si es un varón de Dios, con mayor razón. Ahora hay mujeres que no tienen esposos creyentes. Tendrás que ser sumisa, quiere decir, tendrás que tener actitud, ¿sí? De reverencia, como la palabra indica, pero no actuarás conforme a lo que él dice que va en contra de la palabra, ¿sí? Si tu esposo te dice, mire, llama a alguien y te dice, no, dile que no estoy, yo no estoy para esa persona. Tú que eres una mujer de Dios, tendrás que decirle, amor, tienes que contestar porque yo no puedo mentir. O si no, tendrás que decir a la persona, mire, en este momento no le puede contestar la llamada, pero le va a devolver la llamada. Y al esposo a hablar apaciblemente. Y decirle, mira, yo no puedo hacer esto. ¿Sí? Entonces, actitud. Pero qué lindo, me gustó esto. A veces nosotros decimos, no, ¿cómo yo me voy a sujetar si mi marido es tal y cual, ¿no? Pero el Señor dice, sujétate, agárrate, es tu cobertura. ¿Sabes qué? Es como la sombrilla. Nosotros hace un momento cuando llegamos aquí esta mañana estaba una lluvia que veíamos por la ventana y wow. Pero si uno sale sin la sombrilla, se moja, como dice el pastor. Se empapa. Es esto. Tu esposo, el pastor dentro de la iglesia, la autoridad que Dios ha puesto es tu cobertura. Es el que te está protegiendo para que no te dañen, para que no te hagas daño tú misma, para que no te apartes del redil. Eso es. Señor. Amén. Gloria a tu nombre. Miren, 1 Pedro 5:5 dice. Primera Pedro 5. Dice, igualmente jóvenes, dice, esta vez está hablando a los jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos, dice, unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sumisión equivale a humildad, amados. ¿Y saben quién fue nuestro mejor ejemplo? Jesucristo. Jesucristo. Y quiero que leamos Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, dice, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amados, nosotros necesitamos realmente venir delante del Señor, pero vamos a seguir. Y saben que yo no he venido a hablarles, yo no soy pastora, ¿sí? Yo no estoy viniendo a imponer algo. Estoy viniendo, el Señor me ha dado un llamado y yo sé que mi pasión es enseñar. Y yo quiero enseñar palabra, por eso les digo, amados, estén con la Biblia, constaten lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Y para que nosotros aprendamos, vamos a ir por la Biblia, ¿sí? Porque el Señor nos quiere enseñar.
Y vamos a ir desde el principio. Vamos a ver qué rebeliones hubo en el Antiguo Testamento. Amén. Miren, la caída de Adán y Eva. Todos conocemos esta historia, ¿no? El Señor dijo, no comerás de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ¿qué pasó? Desobedecieron. Pero yo voy a entrar un poquito más. Más allá de darle una mera prohibición a Adán, ¿saben qué es lo que estaba haciendo el Señor? Dios lo estaba haciendo poner bajo su autoridad. ¿Sí? O sea, Dios lo que estaba queriendo en él, en Adán, es que él se sujetara a su autoridad. Y asimismo Dios le delegó a Adán para que todos los animales y todos se sujetaran ¿a quién? A Adán. ¿Sí? Adán lo puso sobre todas las cosas, dice, de la tierra. Pero le dijo que él se sujetara de Dios, se sometiera a la orden de Dios. ¿Sí? Entonces no solamente era una mera prohibición. Dios lo que estaba haciendo era poniendo a Adán bajo autoridad para que aprendiera lo que es la obediencia. Amén. Pero miren qué pasó. La acción de Eva no fue gobernada por la sujeción. Fue iniciada por su propia voluntad. ¿Sí? Cimentada en los dichos ¿de quién? De la serpiente. Eva escuchó más que al Señor. ¿A quién? A la serpiente. Eso es lo que pasó. ¿Qué pasa hoy en día, hermanos? A veces nosotras, y voy a hablar ahora solamente en este pasaje a las mujercitas. ¿Qué pasa? A veces nosotras nos dejamos guiar por otras cosas que vienen del mundo más que por la palabra del Señor. ¿Sí? Y esto pasó con Eva. Ella no se sujetó a la orden ni obedeció a su autoridad. ¿Sí? Lo hizo ella sola. Ni siquiera le preguntó a Adán. Y menos al Señor. Desobedeció. Tomó su propia decisión y así se rebeló contra Dios y cayó. Todo acto de desobediencia es rebelión. Necesitamos entender esto. Todo acto de desobediencia es rebelión. Voy a exhortar en este momentito a nosotras, yo misma, como mujercitas. Porque, ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos, amadas? Necesitamos enseñar palabra. ¿Y saben cuál es el principio? El primer principio que el Señor quiere que nosotros aprendamos es la sujeción a la autoridad. ¿Saben qué dice la palabra? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan Sí, los Señor. que la edifican. Gloria al No Señor. podemos sacar la palabra de nuestros hogares. No podemos, amados. Jehová es quien edifica la casa. Amén. Amén. Muchos, sin embargo, hacen lo que quieren y rehúsan hacer lo que no les gusta. Jamás reflexionan si acaso actúan obedientemente, ignorando que en la obediencia hallamos bendición. Porque es justamente esto. Yo me sujeto y voy a hallar bendición, porque estoy protegida. La primera lección que debe aprender un discípulo es la obediencia a nuestra autoridad delegada. Amados, la autoridad está por todas partes. ¿Sí? Si nosotros salimos a la calle, nosotros vamos a ver señalización. ¿Sí o no? Tú te paras en un semáforo, tú ves rojo, amarillo, verde, tú sabes que eso es autoridad para nosotros, porque te está indicando que pares o que sigas. Tú vas por la vía, esas líneas que tú ves amarillas,
Es un signo de autoridad, es una señalización de autoridad. Nosotros no podemos caminar. Imagínense un mundo sin autoridad. Qué caos, ¿no? Qué caos. Pero nosotros como hijos de Dios necesitamos aprender esto que el Señor nos está hablando. Sujeción. Amén. Vamos a seguir viendo más ejemplos. Noé. ¿Saben qué dice la palabra de Noé en Génesis 6:9? Noé dice que era un hombre justo, perfecto, íntegro, dice, entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. ¿Ya? Pero ¿saben qué pasó? Un día Noé labró la tierra, ¿sí? Plantó una viña. Y dice que bebió del vino de su viña y se embriagó. ¿Cuántos leyeron esa historia? Noé se embriagó y dice que se acostó en su tienda desnudo, sin ropa, nadita de ropa. ¿Sí? Noé tenía 3 hijos, Cam, Set y Jafet. Dice que Cam, cuando va a la tienda de su papá, lo ve desnudo, dice, en la tienda, y sale corriendo y les dice a sus hermanos, le dice, Jafet, mira, el papá está desnudo y borracho ahí en la tienda. ¿Sí? Amados, a veces nos pasa eso. ¿Sí? Nosotros vemos el pecado del hermano. Sí, vamos y estamos, mira, sí, ha pecado, ha hecho, Y peor, ahorita estamos hablando de la autoridad. No estamos hablando del hermano. ¿Y saben por qué? Porque Dios castiga severamente la rebelión contra su autoridad. Amén, así es. Sí, severamente. Miren, Cam no tuvo ni el más leve sentimiento de vergüenza o pesar en su corazón. Esta mañana hablábamos de misericordia. O sea, ese sentimiento de decir, wow, mi hermano cayó en pecado. O wow, cuando tú ves, ¿no?, a tu papá o a tu papá que ha hecho algo malo, decir, wow, no, es el papá, o sea, tiene que haber este pesar. Pero esto no hubo en Cam. Ni procuró tampoco encubrir la falta de su padre, dice. Esto revela que Cam tenía un espíritu rebelde. Y salió y habló con sus hermanos trayendo sobre sí mismo el pecado de injuria. ¿Sabe qué es injuria? Es un hecho o dicho que atenta contra la dignidad o el honor de una persona. Cam no vio cuán serio era el asunto de la autoridad. El padre es la autoridad que Dios estableció en la familia. Por el contrario, Sem y Jafet, sus otros 2 hermanos, dice que fueron así de espaldas, con una mantita. No quisieron ver el pecado de su padre. No quisieron verlo desnudo. ¿Sí? Y así de espalditas lo taparon. Lo cubrieron. ¿Qué hacemos, amados, cuando vemos a un hermano caer en pecado? ¿Lo condenamos? O como lo que pasó con este pastor, que dijo ya no ser más cristiano. Algunos dijeron, ese es un apóstata, apóstata. Pero ¿qué pasó en tu corazón cuando tú recibiste esa noticia? El pastor hace poco hablaba de esa noticia. Yo hasta el día de hoy estoy orando por este hombre. Y como estoy orando por muchos. Porque el espíritu de misericordia te tiene que llevar a hablar palabra, pero al mismo tiempo orar por aquel que tú ves caído. El pecado de Noé fue una prueba de Dios.
¿Saben para qué? Para probar tu espíritu. Para probar sus espíritus. Para probar. El pecado de Noé fue una prueba para Sem y Cam y Jafet que permitió que se descubriera lo que había en sus corazones. ¿Y saben cuál fue la conclusión de la historia? La sentencia de Dios fue que Cam y su descendencia, que es el pueblo de Canaán, fueran esclavos. ¿Sí? Y Sem sería bendito. Nuestro Señor viene de esa genealogía de Sem. Y Jafet fue destinado a predicar a Cristo. Fue una sentencia dura para Cam. ¿Por qué? ¿Cómo están nuestros corazones, amados? Cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros nos vamos a dar cuenta que los pecados contra su autoridad son castigados más severamente y más rápidamente que los pecados inmorales o contra su santidad. ¿Y saben por qué? Esto me revelaba el Espíritu. ¿Saben por qué? Porque nosotros no consideramos pecado el rebelarnos contra nuestra autoridad. No lo consideramos. Para nosotros pecado es mentir, robar, matar, hacer todo lo que está ahí, ¿no? Porque no vemos que el rebelarme contra la autoridad que Dios puso sobre mí es pecado. Por eso es que el Señor instantáneamente castiga y castiga severamente para que no se cunda. ¿Vieron lo que pasó en Deuteronomio, lo que leímos? Levítico, ¿no? ¿Qué pasaba en ese tiempo con los hijos? El Señor nos quiere hablar. Todo aquel que desee servir al Señor debe encontrarse cara a cara con la autoridad, pues no puede servir con un espíritu de rebelión. ¿Sí? No puede servir con un espíritu de rebelión. Vamos a ver otro ejemplo. Nadab y Abiú, Levítico 10. ¿Qué pasó ahí? Vamos a leer, vamos a ir a Levítico. Levítico 10. Nadab, Aarón había sido puesto por sacerdote, por Dios, ¿sí? Sus hijos eran Nadab y Abiú, que eran sacerdotes también y servían ayudando a su padre, ¿sí? Dios los puso bajo su autoridad. Vamos a leer el versículo 1 y 2, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¡Wow! ¿Saben qué pasó? No se sujetaron a la autoridad. Ofrecieron fuego extraño. Si Aarón no hacía ningún movimiento, sus hijos tampoco debían moverse. Pero ellos creían que podían ofrecer sacrificios por sí mismos. Fuego extraño, eso significa servir sin obedecer a la autoridad. Amados, cuando traemos esta historia a nuestra realidad, yo quiero que se pongan a pensar, aquí y en las iglesias donde han estado, porque venimos tal vez algunos desde niños. Cuando a veces el pastor da instrucciones, pero sobrepasamos su autoridad y hacemos como bien nos parece a nosotros.
Eso se llama fuego extraño. Yo hago como a mí me parece que es. Eso hicieron los hijos de Aarón. Ofrecieron algo que el Señor nunca les pidió. Cierto. Bendito Dios, sí, Señor. En la obra del Señor, amados, Dios pone a algunos para estar en autoridad, junto con otros que deben estar bajo autoridad. Dios es un Dios de orden. El que desordenadamente levanta su cabeza y actúa en forma independiente está en rebeldía. Muchos tratan, hermanos, hoy de servir a Dios con fuego extraño, haciendo lo que le parece a su carne, no lo que es conforme a la palabra. ¿Sí? Y no se sujetan a su autoridad. Eso es fuego extraño. El servicio de Dios se origina en Él. Esto significa que el hombre sirve a Dios sujeto a su autoridad y a su palabra, y como resultado es acepto. Pero saben, el fuego extraño se origina en el hombre y no quiere que uno obedezca a la voluntad de Dios ni se somete a la autoridad que Él delegó, y su resultado será muerte. No se puede hacer como nosotros querramos, hermanos. Eso es fuego extraño. No es como yo quiero. Hay un orden. El reino de los cielos es establecido en un orden. No pensemos que es una democracia. ¿Saben? Yo escuchaba hace tiempo y he escuchado tal vez a algunos hermanos decir, las almas están heridas. Están heridas las almas, están heridas. Están viniendo de iglesias legalistas, muy legalistas. ¿Sí? Iglesias antiguas que son muy legalistas y no quieren escuchar palabra. No quieren escuchar palabra. Hagamos que se sientan bien. Que se sientan bien. Traeremos diversión, cosas. En otras palabras, traeremos el mundo a la iglesia aquí. Porque están heridas. No tienen que escuchar palabra. Escuché alguna vez esto. Cuidado, amados. Fuego extraño. ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios nos manda? Dice su palabra que Jesús vino a sanar al quebrantado de corazón, a vendar las heridas. ¿Cómo yo voy a conocer a Jesucristo si no abro palabra y no te muestro a Jesús a través de su palabra? ¿Qué estamos trayendo? ¿Saben? Es como cuando un capitán está con todo su ejército, ¿no? Y el capitán dice, bueno, todos a la derecha y vamos a marchar para allá. Y todos giran a la derecha y empiezan a marchar. Y hay uno que gira a la izquierda y empieza a marchar para la izquierda. Rebelde. Mira tan lindo es el Señor. Sujétate a tu autoridad. Porque ese que se está desviando está solo en esa guerra, en esa batalla. Y es más propenso a ser víctima del enemigo. Pero si está dirigido por el capitán, va a ser dirigido a un lugar seguro. ¿Sí? El pastor, amados, es nuestra cobertura espiritual. Si me salgo de esa protección, soy presa fácil del enemigo. Porque Dios lo puso a él. Amén. Cierto, Señor. Vamos a seguir. Números 12. Vamos a ver
a Aarón. Números 12. Voy a leer rapidito, dice. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Wow. Aarón y María, para que aquellos que no saben, eran hermanos mayores de Moisés, ¿sí? Pero sin embargo, Aarón y María tenían que estar sujetos bajo la sujeción de Moisés, porque Moisés era la autoridad espiritual sobre ellos, ¿sí? Pero María y Aarón, ¿qué hicieron? Murmuraron en contra de Moisés, ¿sí? Y puede ser que lo que ellos estaban diciendo era verdad, porque tú puedes estar correcto, tú puedes estar tal vez diciendo verdad, porque ellos estaban, Moisés no debía tomar una mujer que no sea de su pueblo, ¿sí? Pero tú puedes estar 100% correcto, pero de todos modos estar equivocado. ¿Sabe por qué? Porque no había temor en ellos para hablar en contra de Moisés. No había temor. Miren, yo les voy a contar esto, porque Dios tuvo que enseñarme a mí. Cuando yo viajé a Guatemala a estudiar, antes de viajar, ¿saben por qué me animé y le oré al Señor? Porque la hermana que me invitó allá en Bolivia me dijo, mira, hay un instituto que enseña la palabra. Y yo quiero que tú vayas porque veo en ti, el Espíritu me mostró en ti el deseo que tú tienes de aprender más de Dios. Y mis ojos se abrieron y yo estaba tan animada, dije, sí, yo quiero ir. Había sido poco tiempo que yo salí de arquitectura, era arquitecta. Pero yo quería, anhelaba, más que mi profesión, creo, servirle al Señor. ¿Y saben qué? ¿Saben qué me dijo esta hermana? Mira, tú tienes que hablar con tu pastor y con tus papás, si ellos están de acuerdo. Y miren, yo era ya mayor de edad. Pero ella me decía, si tú vas a hablar, pero vivía, o sea, en la casa de mis papás. Entonces ella me dijo, si tú vas a hablar con el pastor y con tus papás, si ellos quieren y te dan permiso, o sea, bienvenida. Pero ¿saben qué me dijo? Pero si tu pastor te dice no, no quiero que le hagas gestos, ni caras, ni que le digas, ay, pero ¿por qué pastor? Y no sé qué. Simplemente tú le vas a decir, está bien, pastor, voy a orar y va a ser en el tiempo que el Señor diga. ¿Saben lo que esta hermana me dijo? Me dio más anhelo de ir y estudiar en ese instituto, porque ahí es donde aprendí muchas cosas. Y cuando fui con mi pastor, fue así. Le dije, pastora, está abriendo un instituto, hay un instituto en Guatemala. ¿Y saben qué me dijo mi pastor? No, no puedes ir. Pero ya el Señor me había hablado a través de esa hermanita. Y yo le miré, le sonreí y me dijo, no este año, déjame orar, déjame preguntarle al Señor si
si es un buen instituto, cómo es, déjame indagar, porque yo soy tu pastor y yo voy a dar cuentas de tu vida al Señor. Yo dije, ok, y fue en el tiempo de Dios que el Señor me llevó allá. Pero ¿saben qué más? Porque necesito contarles esto para que podamos aprender. Yo recibí palabra esos 2 años, palabra. Y cuando regresé a mi país, porque fuimos 2, a mi primo Gilder, que lo vieron acá, y los 2 regresamos, ¿sí? Y estábamos tan así como en nuestro primer amor, ay, queríamos trabajar para el Señor, haremos campañas evangelísticas, haremos esto, haremos lo otro, llenos así del Espíritu, ¿no? Y cuando llegamos a la casa, o sea, a la congregación, y al pastor le presentamos, mire pastor, este proyecto, y este otro, todo queríamos hacer los 2. Y el pastor vino y nos dijo, qué lindo, o sea, nos gozamos que lo que han aprendido y todo lo que han hecho. Pero este no es tiempo para esto. Este es un tiempo que el Señor nos está dando porque hay vidas que restaurar. Y en ese momento mi iglesia allá en Bolivia estaba atravesando una situación. Mire, yo dije, wow, ese ánimo a veces uno, pero entendí lo que el Señor me estuvo enseñando en esos 2 años. Y saben, me acuerdo que mi primo todavía me dijo, pero ¿cómo no nos va a dejar trabajar? Queremos hacer esto, lo otro, aquello. Y él me decía, mira, amado, tienes que tener tanto cuidado y discernimiento de lo que tú escuchas de otras personas. Porque él me decía, mira, ¿sabes qué? Este pastor, otro pastor de otra iglesia, le comentaba y le decía, pero ¿cómo? ¿No les está dejando hacer nada? Pero entonces, ¿para qué han ido allá? O sea, que ¿cómo es posible? O sea, él tiene que dejarles hacer. O sea, lo iba poniendo en contra de su pastor, de nuestro pastor. Y hasta que en un momento él me dice, no, mira, si no es que no nos dejan, y mira lo que estaba haciendo este otro pastor. Llamándole, no le estaba diciendo, vente a mi iglesia directamente, pero estaba diciendo, ¿cómo tu pastor no te va a permitir? En otras palabras, salte de allí y vente para acá. Y saben, cuando hablamos entre los 2 dijimos no. ¿Saben qué aprendimos el último día de estar allá en ese instituto? La directora nos reunió a todos los estudiantes y nos dijo, gloria a Dios que ustedes aprendieron palabra aquí. Pero cuando ustedes lleguen a sus iglesias, no van a ir a sobreponerse sobre sus pastores. Si tu pastor te dice, ven, hija, ¿quieres servir? Puedes ayudarme haciendo la limpieza de todo el templo, los baños y todo. Tú vas a ir y te vas a sujetar. Si tu pastor o si en tu iglesia la gente todavía está con velo, nos dijo la directora, tú vas a ir y le vas a decir, ok, yo me voy a sujetar al pastor, porque es mi autoridad. En esa sujeción yo voy a encontrar bendición. ¿Y saben qué nos dijo la directora? Porque en tu obediencia el Espíritu Santo va a ir obrando y haciendo la obra ahí en tu iglesia. Porque no vas a ir y vas a llegar, no, la palabra dice esto, el velo ya no se usa, o tal cosa, o lo que fuera. Sujeción. Cuando nosotros entendimos esto con mi primo, y cuando el pastor vino y nos dijo, no, este tiempo no es todavía para evangelismo ni esto, es tiempo de restauración, y quiero que me apoyen en esto. Y nos dio él parámetros, y nos sujetamos a nuestro pastor. ¿Saben que había un tiempo que estaba prohibido? No podía haber batería en la iglesia, y la mujer no podía hablar tampoco. Antes de venirme acá, la esposa del pastor me decía,
Gloria a Dios, que el Señor es el que abre. En medio de la sujeción, ¿sí? Porque hoy en día las pastoras, aún yo pude predicar en 2 oportunidades allá en la iglesia. Porque en medio de nuestra sujeción el Señor es el que se manifiesta. Amén. El Señor es el que hace la obra. Hay principios del reino que no serán movidos. Eso también necesitamos saber. Hay principios del reino que están en su palabra que no serán movidos. Por nada. Pero hay leyes, como las leyes ceremoniales que se hacían antiguamente. ¿Sí? Como las ofrendas de los animales. Esas cosas ya no se hacen. ¿Sí? Hay leyes ceremoniales que se han eliminado a causa de ¿qué? De la cruz de Cristo. Por ejemplo, hoy en día uno se puede casar, diremos, un africano con una norteamericana aquí. O sea, no hay una ley que impida esto. Sí, el Señor nos habla del yugo desigual, eso sí, porque nos quiere evitar, ¿sí?, algunos problemas. Pero hay principios dentro de la palabra que no serán movidos. Pero necesitamos saber que en nuestra sujeción vamos a hallar bendición. Gloria a tu nombre. Amén. ¿Saben qué le dijo el Señor a Aarón y a María? En otras palabras, les dijo: yo, amados, fui quien elegí a Moisés. ¿Dónde está tu temor? Cuando nosotros juzgamos o criticamos a las autoridades que Dios puso sobre nosotros, lo que le estamos diciendo a Dios es: tú no estás haciendo bien tu trabajo. Déjame hacerlo a mí mejor. Eso es lo que le estamos diciendo al Señor. Qué irreverente, ¿no? Es un insulto al carácter de Dios, es una falta de temor. Jamás despreciemos al vaso escogido de Dios. Por eso Dios se airó contra ellos. Cuando el hombre toca la autoridad delegada, toca a Dios en esa persona. Y cuando ofende la autoridad delegada, ofende a Dios mismo. María estuvo 7 días con lepra. Y si hubiese quedado así, si es que Moisés no intercedía delante del Señor. Y saben otra cosa más. María y Aarón era sacerdote, María era profetisa. O sea, eran aptos, tenían dones. Pero ¿saben qué los movió también? Su soberbia. Porque miren, leen el versículo 2, dice: y dijeron ellos, María y Aarón: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? O sea, ¿no me habla también Dios a mí? Y eso le dio como una carta para decir: no, voy a estar por encima de mi autoridad. Ellos hicieron que el don que tenían los subiera por encima de la autoridad a la que debían someterse. Nunca permitas, hermano, nunca, jamás, Aleluya, que los dones que el Espíritu Santo te dio sean el instrumento de Satanás para rebelarte contra tu autoridad. amén, Señor. Porque Jesús está sobre los dones y los oficios. Y la autoridad del reino fluye por el señorío de Cristo. Porque los dones y el llamado, dice la palabra, son irrevocables. Una vez hablábamos con mi esposo y decíamos: mira, pero esta iglesia está llena, o esto está así, mira, este hombre está en pecado, pero sigue fluyendo en dones. Sí, porque dice que los dones y el llamado son irrevocables. ¿Sí? Pero, miren, Mateo 7, 22, 29, dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios
y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Amados, que el Señor arranque toda raíz de rebelión de nuestros corazones. Amén. No permitas que los dones que tú tienes, que el Señor te los ha dado, te hagan creer más para estar por encima de tu autoridad. Amén. La autoridad espiritual no proviene del talento del hombre, sino de la elección de Dios. Necesitamos ser cuidadosos, amados, en lo que hablamos, porque ellos no tuvieron temor de hablar acerca de Moisés. La injuria, que es lo que habíamos visto en Cam, prueba que dentro de uno hay un espíritu de rebelión. Eso es lo que prueba. Y ese espíritu de rebelión es como un germen, ¿sí?, que se va propagando. Vamos a leer Números 16, 1 al 50, y les voy a relatar para hacerlo más corto, porque hay tanto que hablar de este tema, pero nosotros necesitamos saber. ¿Saben qué pasó? Coré se rebeló contra Moisés, y 250 más que eran altos se rebelaron contra Moisés y le dijeron, pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué no dices? Nosotros somos santos también. ¿Y saben qué pasó? La tierra se abrió y ellos cayeron, ellos, sus hijos, sus esposas, todo. ¿Sí? ¿Y saben qué? Ellos querían servir a Dios. Y no pensaban tal vez que ofendiendo a Moisés, o sea, estaban ofendiendo a Dios. Pero no es así, amados. Es como hace rato les decía. Cuando nosotros no nos sujetamos, como si le estuviésemos diciendo, tú no estás haciendo bien, Señor. Que el Señor nos ayude. Los obedientes siguen la fe, no la razón. ¿Saben qué pasó en esta historia de Coré? La gente todavía estaba razonando y pensando y diciendo, mira, nos ha dicho que vamos a ir a la tierra prometida, que fluye leche y miel, y aquí no hay nada, nos has traído para morir, y más de paso los has matado a nuestros dirigentes, o sea, los has matado a Coré y a toda su familia, culpándole a Moisés. Razonando. Todavía estaban en el desierto y sin embargo tenían que entrar a la tierra donde destilaba leche y miel. Pero notemos esto, el que anda por la razón y la vista sigue el camino de la razón. Solo el que obedece a la autoridad es el que entra a Canaán por la fe. Nadie que siga la razón, amados, podrá andar por la senda espiritual, porque la senda espiritual es superior al razonamiento humano. Es superior. Tenemos que ser espirituales. No podemos estar con una mente racional de pensar, razonar, porque así ese pueblo pereció. Y saben, no sé si voy a tener tiempo para leer 1 Corintios, pero quiero que lo apunten si están apuntando. 1 Corintios 10, del 1 al 12, habla y dice, todas estas cosas, amados, pasaron para que ustedes aprendieran. Todas estas cosas que estamos viendo de la rebelión de Coré, de la rebelión de Aarón de María, de la rebelión de Noé, todo esto, el Señor nos está mostrando ¿para qué? Para que aprendamos. No cerremos nuestros oídos, amados. La rebelión es un principio infernal. El espíritu de rebelión es muy contagiosa, hermanos. Que Dios nos libre. Los ojos humanos solamente ven a los hombres, no saben, no aceptan que la autoridad que viene de Dios
Miren cómo tan audaces fueron ellos que empezaron a criticar, o sea, pensando que estaban criticando solamente al hombre, pero no. Si tú tocas al hombre de Dios, estás hablando mal del Señor. ¿Sí? Gloria a Dios. Voy a terminar con esta historia, y esta mañana comentaba algo la maestra que dio la clase. David y Saúl.